Bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos su participación en esta jornada. Damos inicio al ciclo de webinars en educación superior, el cual es realizado en conjunto con el Núcleo Milenio Experiencia Estudiantil en la Educación Superior, Expectativas y Realidades. Este ciclo de webinars es parte de una serie de instancias organizadas por la Dirección de Promoción con el objetivo de propiciar espacios de reflexión y diálogo sobre temas cruciales. En esta primera sesión, focalizaremos la conversación en el aprendizaje en educación superior en contextos socioeconómicos diversos, en la cual se analizarán los factores que inciden en las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, con énfasis en el ambiente de aprendizaje y en su nivel socioeconómico. Para comenzar, quisiera dejar al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, don Renato Bartet, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto de saludarlo. Es una alegría para nosotros en la Comisión Nacional de Acreditación dar inicio a este ciclo de webinars en educación superior. En primer lugar, agradecer a todos los integrantes del Núcleo Milenio de Experiencia Estudiantil en Educación Superior, que son quienes tuvieron la iniciativa de realizar este tipo de webinars y a la instancia a la cual nosotros nos sumamos con mucho gusto. Porque se enmarca precisamente en una de nuestras líneas, nuestras funciones esenciales de la Comisión Nacional de Acreditación, que es la promoción de la calidad a través de la identificación y el compartir las buenas prácticas en el sistema de educación superior. Este es un ciclo de webinars que se extiende hasta el mes de noviembre y que tiene cuatro instancias. La primera es la del día de hoy respecto de aprendizaje en educación superior en contexto socioeconómico. Hay planificada una siguiente para el mes de septiembre, respecto de cuál es el valor de la educación superior, otra en el mes de octubre respecto del bienestar y experiencia estudiantil en la educación superior, y por último en noviembre respecto de la gestión de la persistencia en instituciones técnico-profesionales. Así que desde ya dejamos a todos cordialmente invitados a este ciclo de webinars, que son instancias que, como hemos realizado otro tipo de eventos, son muy relevantes para producir reflexión en el sistema, identificar aquellas cosas que los avances en el conocimiento sobre los aspectos de la experiencia estudiantil de educación superior, de manera de que todos los actores del sistema, especialmente las instituciones de educación superior, los directivos, los académicos, digamos, tengan más herramientas, más conocimientos, más ideas para innovar en sus instituciones y de esta manera conducir procesos formativos que sean mucho más excelentes, mucho más eficientes y eficaces. Así que eso, muchas gracias. Sí. Bueno, a continuación les voy a dar una breve introducción cómo va a ser la dinámica, al igual que para quienes nos han acompañado en los conversatorios. Va a haber una presentación individual de nuestros dos panelistas del día de hoy, para luego pasar al panel. Ya. Para comenzar, primero vamos a dar la bienvenida a Carlos González. Carlos es director del Núcleo Milenio de Experiencia Estudiantil en la Educación Superior, Expectativas y Realidades, profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Obtuvo su magíster y doctorado en educación en la Universidad de Sydney, Australia. Además, fue investigador postdoctorante del Institute of Education del University College of London, Reino Unido. Actualmente es investigador responsable del Fondesit regular Docencia en la Educación Superior Chilena y ha publicado en revistas académicas como Journal of Learning Analytics y Higher Education Research. En la presentación de hoy, Carlos nos va a exponer sobre perfiles de aprendizaje
experiencias y resultados de los estudiantes. Por favor. Muchas gracias por la introducción y gracias por la instancia que se inicia hoy día en este ciclo de webinars en conjunto con el Núcleo Milenio Educación Superior y la Comisión Nacional de Acreditación. En esta presentación vamos a mostrar los resultados de un estudio sobre perfiles de aprendizaje, experiencia y resultados de los estudiantes. Es importante mencionar que este estudio se enmarca dentro del trabajo más amplio que hemos realizado, como se decía anteriormente, en el Núcleo Milenio Experiencia Estudiantil en Educación Superior, Expectativas y Realidades, que ha funcionado durante los últimos 6 años. En esta diapositiva ustedes pueden ver las líneas que el núcleo ha tenido. ¿Puedo compartir? Perdón. Un segundo. ¿Ahora sí? Ok. Bien, disculpen por eso, pero ahora podemos seguir. Este núcleo, como les comentaba, tiene las líneas que ustedes ven en la diapositiva. Las líneas de la 1 a la 3 están enfocadas mayormente en distintas facetas de la experiencia estudiantil, mientras que la línea 4 avanza a estudiar las prácticas de los docentes. También es importante mencionarles que tenemos nuestro sitio web que ustedes pueden ver en esta diapositiva, donde los invitamos a que puedan revisar toda la información del trabajo de investigación que hemos realizado. Ahora, el trabajo que vamos a presentar hoy día está mayormente basado en la encuesta Voces, que es uno de los trabajos más importantes que hemos realizado en el contexto del núcleo, que como ustedes pueden ver en la diapositiva ha tenido este desarrollo. Hemos estado trabajando en esta encuesta desde el año 2019 con una serie de trabajos que partieron con una revisión de literatura y un estudio cualitativo para poder desarrollar esta encuesta, una primera aplicación de la encuesta en el año 2021, donde participaron 12.000 estudiantes aproximadamente de 11 instituciones de educación superior, a partir del cual hemos realizado varios análisis específicos y también hemos desarrollado varios informes y dashboards interactivos para entregar a las instituciones de educación superior información relevante para apoyar su gestión. Y en este momento nos encontramos en la tercera aplicación de Voces, realizando un terreno en aproximadamente el mismo número de instituciones que en la versión anterior. En esta lámina ustedes pueden ver los módulos que tiene la encuesta Voces y varios de los cuales vamos a ocupar hoy para la presentación tanto que estoy haciendo yo como la que hará Paula en un momento. También es importante mencionar que hemos desarrollado un dashboard interactivo que tenemos alojado en nuestra página web, que ustedes pueden visitar y ver los resultados de la encuesta que aplicamos en el año 2021, donde hay información de los módulos que les mostré en la diapositiva anterior. Ahora, entrando más directamente en el estudio y en los resultados que queremos presentar hoy día, la primera pregunta que uno se hace acá es ¿por qué un estudio sobre perfiles de aprendizaje de los estudiantes? Y acá la respuesta, ¿cierto? O por qué queremos nosotros hacer esto, tiene que ver con los cambios que han existido o que se han verificado en el sistema de educación superior en Chile en los últimos años, donde, como todas sabemos, hemos avanzado a una participación universal, donde las instituciones de educación superior han generado una serie de programas de apoyo para los estudiantes y también para que los profesores puedan trabajar con esta población cada vez más diversa de estudiantes, donde por otra parte es importante reflexionar y pensar cómo podemos entregar las competencias y conocimientos, ¿cierto?, a este nuevo perfil estudiantil crecientemente diverso,
diverso para que puedan enfrentar un mundo que es cada vez más incierto y complejo, al mismo tiempo que verificamos una serie de problemas en el sistema que tienen que ver con bienestar y salud mental, con una percepción de alta carga de trabajo y con estudiantes que reportan tener problemas para estudiar y organizarse. En este escenario, conocer cómo aprenden los estudiantes y las distintas formas en que ellos abordan su aprendizaje y cómo nosotros impactamos desde las instituciones ese proceso es de la máxima importancia. Cuando uno quiere abordar este fenómeno, básicamente se encuentra en la literatura con dos tradiciones sobre aprendizaje estudiantil en educación superior. La primera es la teoría de los enfoques de aprendizaje y la segunda es la teoría de la autorregulación del aprendizaje. La teoría de los enfoques de aprendizaje tiene sus principales constructos en el aprendizaje de tipo profundo, donde los estudiantes tienen una intención de comprender de manera profunda los nuevos contenidos e ideas, un aprendizaje de tipo superficial, donde el foco está en memorizar contenidos para responder a las evaluaciones, y una forma de estudio organizado que tiene que ver con organizar y administrar el tiempo para obtener las mejores notas posibles. Por su parte, la teoría de la autorregulación refiere a un complejo set de actividades de los estudiantes que tienen que ver con motivación, autoeficacia, metacognición, y nosotros acá ocupamos un modelo bastante conocido que es el de Zimmerman, que discierne, ¿cierto?, entre estas tres etapas iterativas que tienen que ver con la preparación para el estudio, el desempeño frente a la tarea y la autorreflexión sobre cómo operamos en esa tarea en particular. Por las obvias características comunes que tienen estas teorías, han existido en los últimos años esfuerzos de integración que si uno los mira, ¿cierto?, a partir principalmente del trabajo de Fryer, uno lo que puede ver es que los teóricos de del aprendizaje en educación superior nos hablan que debería haber un polo donde los estudiantes están más enfocados en un aprendizaje de tipo profundo, presentan una mayor organización y una mayor autorregulación, que sería lo más deseable, y en el extremo opuesto, los estudiantes presentarían menor aprendizaje profundo, mayor aprendizaje superficial, menor organización y menor autorregulación. Si uno complejiza este modelo y lo pone a la luz del modelo de las 3P de John Biggs, presagio, proceso y producto, ve que hay antecedentes en la instancia presagio que tienen un impacto sobre el proceso, ¿cierto?, sobre cómo los estudiantes aprenden, donde, por ejemplo, se ha visto que las mujeres de mayor edad tienden a presentar o estar en el polo más deseable, profundo, organizado y autorregulado, o por ejemplo, donde las personas de las áreas disciplinarias más de ciencias sociales y humanidades también están en este polo más deseable. A su vez, considerando el medio ambiente de aprendizaje, y esto es importante porque es algo que se puede trabajar desde las instituciones, una mayor interacción con los docentes, una percepción de menor carga de trabajo, un mayor alineamiento constructivo, entendido como una relación consistente entre los objetivos que se quieren materializar de aprendizaje, cómo el aprendizaje se lleva a la práctica y cómo se evalúa ese aprendizaje, también apoya al mismo tiempo que las evaluaciones, de manera que se enfoquen a evaluar más el contenido profundo, más que la mera memorización, y el apoyo de pares. A su vez, estos elementos influyen positivamente en el producto del aprendizaje, que en nuestro modelo hemos entendido como la percepción de desarrollo de competencias por parte de los estudiantes y el bienestar psicológico y físico. Entonces, a partir de este modelo, nosotros nos hacemos una serie de preguntas que tratan de discernir o dilucidar cómo nosotros podemos ayudar de mejor manera y propender a que los estudiantes tiendan a ubicarse más en el polo más deseable, ¿cierto? La primera tiene que ver con si existen distintos perfiles de aprendizaje. En segundo lugar, qué antecedentes están asociados a la pertenencia a cada perfil.
antecedentes socioeconómicos y demográficos. Luego, si existen asociaciones entre los perfiles y el medio ambiente de aprendizaje. Y finalmente, si existen asociaciones entre estos perfiles de aprendizaje y los resultados de aprendizaje. Entonces, nuestra tarea acá es ver y responder estas preguntas. Respecto de la primera, entonces, si existen perfiles de aprendizaje diferentes, nosotros encontramos o discernimos a partir de un análisis de perfiles latentes que hay 4 perfiles que se verifican en la muestra que participó en el estudio. El primero es el más deseable, ¿cierto? Son estudiantes que presentan un aprendizaje de tipo más profundo, una alta organización y una alta regulación, mientras que el perfil 3, que ustedes ven en la pantalla, es el otro polo, aquellos estudiantes que están más en un polo superficial, con baja organización y baja autorregulación. A su vez, el perfil 2 representa un tipo de estudiantes que, si bien presentan un tipo de aprendizaje profundo, al mismo tiempo presentan una baja autorregulación y una baja organización. Y finalmente hay un perfil, un cuarto perfil, ¿cierto?, que nosotros llamamos promedio porque no destaca en ninguna de las escalas respecto de los otros perfiles, aunque está moderadamente inclinado hacia el aprendizaje de tipo profundo. Estos resultados son bastante consistentes con la literatura internacional, en particular el perfil 1 y 3 representan los polos, ¿cierto?, del modelo que les presenté al principio, y también ha sido encontrado en la literatura internacional el perfil 2, que se trata de estudiantes que, si bien abordan el aprendizaje de manera profunda, al mismo tiempo les cuesta responder a las tareas y a los plazos de las tareas académicas debido a esta falta de organización y de autorregulación. Avanzando entonces a nuestra segunda pregunta, ¿cuáles son los antecedentes que están asociados a la pertenencia de cada perfil? O sea, ahora que hemos identificado nuestros perfiles, ¿cierto?, podemos preguntarnos qué incide o qué impacta en términos de los antecedentes socioeconómicos y demográficos. Y acá entonces vemos que basado en las probabilidades estimadas de las variables independientes que fueron estadísticamente significativas del análisis de regresión que nosotros conducimos para estimar la pertenencia a los perfiles, considerando los antecedentes sociodemográficos y académicos de los estudiantes, vemos que para el aprendizaje o las personas que tienen una mayor probabilidad de estar en el aprendizaje o en el grupo o perfil profundo, organizado y autorregulado, son mujeres de mayor edad que estudiaron en colegios públicos o particulares subvencionados, matriculados en IPESO o CFT de primer año y que trabajan. Aquellas personas en el segundo perfil, o sea, profundo, con baja organización y autorregulación, tienen una mayor probabilidad de estar en este grupo, personas de mayor edad que estudiaron en colegios particulares subvencionados, que fueron a una educación media científico-humanista, matriculados en universidades metropolitanas tradicionales, en áreas de ciencias sociales, artes y humanidades, en último año y que trabajan. Por su parte, el perfil que presenta un enfoque superficial, baja organización y baja autorregulación, tienen una mayor probabilidad de pertenecer a él estudiantes que fueron a colegios privados, que están en universidades metropolitanas tradicionales, que están matriculados en carreras de ciencias naturales, tecnología y salud, y que no trabajan. Y finalmente, las personas que tienen una mayor probabilidad de pertenecer al perfil promedio son aquellos de menor edad que fueron a colegios privados, que estuvieron en una educación de tipo técnica, matriculados principalmente en universidades públicas regionales, en disciplinas de ciencias naturales, tecnología y salud, y en último año. Estos resultados pueden de alguna manera ser un poco, algunos de ellos, contraintuitivos. Por ejemplo, que las personas en institutos profesionales o CFT tengan una mayor probabilidad de estar en el polo profundo u organizado, o que aquellas personas que fueron a colegios privados, ¿cierto?, y que están en universidades tradicionales vayan
tenga mayor probabilidad de estar en el polo superficial. Sin embargo, también es importante pensar que personas que están en IPSFT pueden estar mucho más enfocadas al tener mayor edad, ¿cierto?, en su estudio y esperar más de lo que están pasando por la institución de educación superior en la que se encuentran. Y por otro lado, podría ser que los estudiantes en el polo superficial estén reaccionando al tipo de formación que por lo general es más centrada en los profesores, que se verifica en áreas de ciencia, tecnología y salud. Veamos entonces la tercera pregunta, ¿ya? Acá nosotros queremos ver si existen asociaciones entre los perfiles de aprendizaje y el medio ambiente de aprendizaje, y lo que vemos es bastante consistente, ¿cierto? Dejando como referencia al grupo promedio, nosotros vemos que el polo o el grupo, el perfil profundo, organizado y autorregulado, tiene una percepción más positiva de la interacción que es promovida con los profesores, no se sienten tan sobrecargados, con una carga de trabajo que no es manejable, tienen una visión positiva del alineamiento constructivo y del apoyo de pares. Por el contrario, el grupo superficial con baja organización y autorregulación, ¿cierto?, presenta una percepción mucho más baja o baja de la interacción promovida por los profesores, tienden a sentir una carga de trabajo muy alta, con bajo alineamiento constructivo y bajo apoyo de los pares. Y el grupo profundo, pero con baja organización y autorregulación, si bien tiene una percepción positiva, ¿cierto?, de la interacción, del alineamiento constructivo, de las evaluaciones y del apoyo de pares, tienden también a sentirse con una alta carga de trabajo. Estos resultados son muy consistentes, hay que decir, con la literatura internacional, que ha identificado que los elementos de lo que se conoce como el medio ambiente de aprendizaje tienen un impacto muy significativo en la forma en que finalmente los estudiantes aprenden. Y finalmente, respecto de lo que nosotros consideramos como producto, también vemos un patrón bastante claro respecto de los estudiantes que están en el perfil profundo, con alta organización y alta autorregulación, que ven, ¿cierto?, un alto desarrollo de competencia y reportan también un alto nivel de bienestar físico y psicológico, contrastado con sus pares que respecto del grupo de referencia, ¿cierto?, tienen o describen un bajo desarrollo de competencia, bajo bienestar psicológico y bajo bienestar físico, y el grupo profundo y organizado, con baja organización y baja autorregulación, que si bien reporta un alto desarrollo de competencia, sus resultados no fueron significativos para los constructos asociados con bienestar. Conclusiones, entonces. ¿Qué podemos aprender de estos resultados? En primer lugar, verificamos perfiles de aprendizaje que son bastante consistentes con la literatura internacional y con estos polos de perfiles que conversábamos teóricamente al principio, que hay los perfiles están a su vez asociados con antecedentes sociodemográficos y académicos, aunque pueden ser un poco contraintuitivos los resultados que encontramos, y que es muy importante, los perfiles están asociados con el medio ambiente de aprendizaje y los resultados reportados por los estudiantes. Lo importante de esto es qué pueden hacer las instituciones de educación superior para promover que los estudiantes se ubiquen en el polo más deseable, por así decirlo. Y acá lo que nosotros vemos es que el perfil profundo y autorregulado ocurre dejando, ¿cierto?, entre paréntesis las características de los estudiantes, lo que ellos traen al sistema y que nosotros no podemos variar, digamos, centrándonos en lo que nosotros sí podemos alterar. El perfil profundo y autorregulado ocurre cuando hay interacción con los profesores, una percepción de alineamiento constructivo positiva, evaluaciones significativas que van más allá de la memorización y una percepción de apoyo entre los pares. Y acá nosotros vemos, ¿cierto?, que los centros de apoyo a la docencia tienen un rol muy importante en promover estos elementos, y al mismo tiempo, por cierto, los profesores y las profesoras quienes son finalmente quienes están en mayor contacto con los estudiantes en estos
ámbitos. Por otro lado, las instituciones también pueden fomentar por parte de los estudiantes, ¿cierto? La agencia de los estudiantes, el aprendizaje profundo y la autorregulación a través de los centros de apoyo al aprendizaje y también del apoyo que pueden dar profesores y profesoras en su curso en este ámbito. Y finalmente, también vemos que es importante generar conocimiento que permita discernir estos perfiles a nivel local, conocer más en profundidad cuáles son los perfiles de nuestros estudiantes, teniendo ojalá unos marcos conceptuales más o menos similares e instrumentos que nos ayuden, ¿cierto?, a verificarlos y discernirlos, y acá las instancias de análisis institucional y cómo ellas bajan a los profesores para poder hacer uso de esa información, ¿cierto?, es muy relevante. Algunas referencias, ¿cierto?, que están a la base de nuestra presentación, y muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Para continuar, le damos la bienvenida también a Paula Klassing-Manquian. Paula es investigadora del Núcleo Milenio, Experiencia Estudiantil en la Educación Superior, Expectativas y Realidades. Paula es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Obtuvo su magíster en Métodos de Investigación Social y Estadísticos de la Universidad de Manchester y realizó su doctorado en Educación Superior en la Universidad de Michigan, obteniendo además el premio Stanley and Ruth Dimond Best Dissertation Award por su tesis doctoral sobre la política de gratuidad. Actualmente es investigadora responsable del proyecto de investigación Efectos de la política de gratuidad en la oferta de programas de pregrado en educación superior en Chile y ha publicado en revistas académicas como Higher Education y Studies in Higher Education. Hoy, Paula Klassing nos va a exponer sobre los enfoques y ambientes de aprendizaje, así como el nivel socioeconómico del estudiante. Paula, por favor. Gracias, Mariana. Como decía Mariana, yo les voy a exponer un trabajo que hemos estado haciendo con el profesor Carlos aquí, que trata de entender la relación entre enfoques de aprendizaje, las características del ambiente de enseñanza-aprendizaje y el nivel socioeconómico del estudiante. La idea detrás de este estudio es contrastar dos perspectivas sobre los factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes en educación superior. Y la primera perspectiva está relacionada con la masificación en educación superior, que en países como el nuestro durante las últimas décadas se ha visto un aumento sostenido de la matrícula en la educación superior, que ha traído nuevos estudiantes, dado acceso a nuevos estudiantes a esta educación, diversificando así nuestra población estudiantil. Y junto con esta diversificación de los estudiantes en las aulas, ha aparecido un discurso del déficit que lo que dice esta retórica es que estos estudiantes no tradicionales tienden a estar poco preparados para enfrentar las demandas de la educación superior, tienden a estar en riesgo o ser vulnerables académicamente. También lo que dice, esta retórica dice que los estudiantes no tradicionales tienden a provenir de establecimientos escolares de baja calidad, que están poco preparados académicamente para la educación superior y que tienden a bajar el nivel de los estudiantes tradicionales. En pocas palabras, lo que hace este discurso del déficit es culpabilizar a la estudiante no tradicional de sus propios desajustes en la educación superior. La segunda perspectiva que queremos contrastar es la perspectiva que hablaba Carlos sobre qué es el ambiente de aprendizaje, en realidad lo que mayor influye en cómo aprenden los estudiantes en educación superior. Y dentro de esta perspectiva, los investigadores han encontrado que los estudiantes aprenden o ocupan tres enfoques en su aprendizaje: profundo, superficial y organizado. Y también esta perspectiva ha encontrado que el enfoque de los estudiantes está relacionado con las características de la docencia, del currículum, de las evaluaciones y de los pares, y quizás más importante, está relacionado con las percepciones que tienen los estudiantes de este ambiente.
Así, con el enfoque profundo, se ha encontrado que está relacionado con ambientes centrados en el estudiante, donde el estudiante toma parte activa en su proceso de aprendizaje y con percepciones de buena docencia, entendida esta buena docencia como docencia que promueve la interacción del estudiante, que se centra en el entendimiento del contenido y que da una retroalimentación constructiva al estudiante. También con percepciones de alineamiento constructivo del currículum, con evaluaciones centradas en el entendimiento y con el apoyo de los pares. Por el contrario, ha encontrado que el enfoque superficial se relaciona con ambientes centrados en el profesor, donde la enseñanza está centrada en el traspaso de contenido. También se relaciona con percepciones de una carga de trabajo alta y con evaluaciones inapropiadas o formatos de opción múltiple. Dentro de esta perspectiva sí se ha puesto menos atención o hay menos trabajos que relacionan los enfoques de aprendizaje con el nivel socioeconómico del estudiante. Y hay estudios que han encontrado que relacionan las características del estudiante con sus estrategias de estudio. Y dentro de estos estudios se ha encontrado que los estudiantes de primera generación tienden a ser de bajo nivel socioeconómico, asistir a establecimientos de enseñanza media con menores recursos educativos y tener expectativas sobre la carga de trabajo de educación superior similar a la que tenían en la enseñanza media y por ende tienden a utilizar estrategias de aprendizaje similares a las que ocupaban en la enseñanza media que muchas veces no son suficientes para cumplir con las demandas de la educación superior. Por el contrario, los estudiantes con padres que asistieron a la educación superior tienden a ser de nivel socioeconómico más alto, asistir a establecimientos de educación media con más recursos de aprendizaje y con más oportunidades de utilizar estrategias de aprendizaje del enfoque profundo, a tener expectativas también realistas de las demandas de la educación superior y por ende utilizan estrategias de aprendizaje acorde con estas demandas. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en esta investigación es tratar de entender cómo estas piezas del puzzle encajan y por eso también ocupamos el modelo de presagio, proceso y producto de BICS, que es el mismo que ocupó Carlos en el estudio anterior. Y aquí este modelo básicamente lo que dice es que hay variables del presagio que son características del estudiante, como los aspectos socioeconómicos, que influyen en las percepciones del contexto y las formas de abordar el aprendizaje, y también el contexto en sí del aprendizaje influye en las percepciones de los estudiantes y en las formas que aborda el aprendizaje. Nuestras tres preguntas de investigación están aquí. Primero es si el nivel socioeconómico del estudiante influye en el enfoque de aprendizaje, si las percepciones sobre el ambiente de aprendizaje influyen en los enfoques de aprendizaje, y por último, si ambos influyen, ¿cuál es más relevante? ¿Por qué es importante este estudio? Porque se ha encontrado que cómo los estudiantes enfocan su aprendizaje influye en sus resultados de aprendizaje. Estudiantes que enfocan su aprendizaje con un enfoque profundo tienden a tener mejores logros académicos, avanzar más rápido en sus programas de estudio y desarrollar habilidades que son después valoradas en el mercado laboral, mientras que los estudiantes que enfocan sus estudios de forma superficial tienden a tener bajo rendimiento académico y poca comprensión de la nueva materia que están viendo. El estudio en sí, ocupamos datos de voces, aproximadamente 2.400 estudiantes de primer año de la encuesta Voces 2021. Nuestras variables dependientes son los enfoques de aprendizaje, profundo, superficial y estudio organizado. Nuestras variables independientes son el contexto de aprendizaje, antecedentes socioeconómicos y controlamos por antecedentes demográficos como género y edad y preferencias de educación superior como el tipo de establecimiento y el área de estudio. Aquí está cómo medimos el enfoque de aprendizaje. La encuesta tiene unas escalas que miden el aprendizaje profundo con ítems como, por ejemplo, mientras voy leyendo material nuevo, trato de relacionarlo con lo que ya sé sobre el tema. Para el aprendizaje superficial, un ejemplo es muchas de las cosas que he aprendido permanecen en mi mente como ideas sin relación. Y para el estudio organizado, uno de los ejemplos de ítem es organizo mi tiempo de estudio cuidadosamente para hacer mejor uso de él. Para el contexto de aprendizaje medimos 4 constructos que también estaban en la presentación anterior.
El primero es promoción de la interacción en la docencia. Un ejemplo sería los profesores organizaron las clases para incentivar la participación de los y las estudiantes. Alineamiento constructivo, un ejemplo es, puedo ver cómo los trabajos que realizamos están alineados con lo que se supone que tenemos que aprender. Las evaluaciones basadas en memorización, un ejemplo sería, en los cursos que tuve, siento que hubo más interés en evaluar lo que he memorizado que lo que he comprendido. Y un ejemplo de apoyo de los pares en el proceso de aprendizaje es hablar con otros estudiantes, me ayuda a desarrollar mi comprensión sobre lo que estamos estudiando. Los aspectos socioeconómicos los medimos primero. El nivel socioeconómico está basado en la educación del padre, de la madre y el ingreso familiar. Trabajo remunerado, que es una variable más actual del nivel socioeconómico, tipo de establecimiento de educación media, municipal, particular, subvencionado, privado, y tipo de enseñanza media, científico, humanista o técnico profesional. Los principales resultados de este estudio están aquí en esta tabla. Son 3 regresiones lineales, una regresión para cada tipo de aprendizaje. En la primera, que es sobre el aprendizaje profundo, lo que encontramos es que estudiantes que perciben una docencia de sus profesores que promueve la interacción y un alineamiento constructivo de su programa de estudio tienen niveles de aprendizaje profundo más altos que sus pares. Y dentro de los aspectos socioeconómicos, solo encontramos que trabajar remuneradamente está relacionado positivamente con el aprendizaje profundo. Para el aprendizaje superficial, encontramos que estudiantes que perciben un alineamiento constructivo de su programa de estudio tienen menores niveles de aprendizaje superficial, mientras que los que perciben que sus evaluaciones se basan en la memorización tienen niveles más altos que sus pares. Encontramos varias variables relacionadas al aspecto socioeconómico asociadas a este tipo de aprendizaje. Primero, estudiantes de nivel socioeconómico más alto tienen menores niveles de aprendizaje superficial que sus pares de nivel socioeconómico más bajo. Y luego, estudiantes que asistieron a educación municipales o a una modalidad técnico-profesional tienen niveles de aprendizaje superficial más alto que sus pares de colegios subvencionados o modalidad de científico-humanista. Por último, el estudio organizado. Aquí encontramos que estudiantes que perciben un alineamiento constructivo de su programa y evaluaciones basadas en la memorización tienen niveles de estudio organizados más altos que sus pares, y no encontramos ninguna variable de aspectos socioeconómicos asociado con este enfoque de aprendizaje. Respecto a nuestra última pregunta, que era si los aspectos socioeconómicos y de contexto están asociados a estos enfoques de aprendizaje, ¿cuál es más relevante? Lo que hicimos fue analizar los cambios en el R cuadrado, que es un indicador de la varianza o cómo varía la variable dependiente, qué porcentaje de esta está explicado por las variables en el modelo. Por ejemplo, aquí tenemos solo las variables de control, que serían las preferencias de educación superior más los aspectos demográficos. Estas variables explican el 13% de cómo varía el aprendizaje profundo en los estudiantes de nuestra muestra, un 10% del aprendizaje superficial en los estudiantes y un 15% del estudio organizado. Cuando agregamos las variables de aspecto socioeconómico, vemos que el R cuadrado solo aumenta marginalmente, mientras que cuando agregamos las variables del contexto de aprendizaje, vemos que el R cuadrado del aprendizaje profundo y el superficial se doblan, mientras que el estudio organizado aumenta un tercio aproximadamente. Por ende, son estas variables de la percepción del contexto de aprendizaje las que más influyen en los enfoques de aprendizaje. A modo de conclusiones, y volviendo un poco a nuestra motivación original sobre contrastar estas dos perspectivas del déficit y de las percepciones del contexto de aprendizaje, lo que encontramos es que son las percepciones de los estudiantes sobre su ambiente de aprendizaje por sobre su nivel socioeconómico las que son críticas para adoptar un enfoque de aprendizaje específico. Creemos que esta investigación ayudaría a comenzar a proveer evidencia empírica para desmantelar un poco este discurso del déficit que muchas veces actúa como barrera en las instituciones de educación superior para implementar programas que intentan mejorar el ambiente de aprendizaje para promover enfoques profundos en el aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a las dimensiones que influyen, vemos que el alineamiento constructivo del currículum, es decir, tener objetivos de aprendizaje definidos que estén
ligados a las actividades de aprendizaje y una carga de trabajo adecuada. Está relacionado transversalmente con los enfoques de aprendizaje, y también que el diseño de las evaluaciones y la docencia interactiva también se relaciona con enfoques específicos. También, si bien es cierto que las percepciones del contexto de aprendizaje son las que más explican los enfoques del aprendizaje, para el aprendizaje superficial encontramos que existe una asociación con el nivel socioeconómico que persiste aún después de considerar las características del ambiente de aprendizaje. Y considerando que son los estudiantes de menor nivel socioeconómico los más propensos a adoptar este aprendizaje superficial, pensamos que es fundamental que las instituciones de educación superior comiencen a diseñar o sigan diseñando ambientes de aprendizaje que promuevan enfoques profundos para estudiantes diversos. Luego, en las implicancias, creemos que este estudio releva la función de las direcciones de docencia, que pueden ser las encargadas de diseminar prácticas docentes que se enfoquen en desarrollar enfoques profundos de aprendizaje de sus estudiantes en aulas diversas. También creemos que diseñar y monitorear programas basados en un alineamiento constructivo del currículum es importante. Y por último, que las instituciones investiguen sobre sus propias prácticas y cuáles de estas prácticas son efectivas para el tipo de estudiantes que tienen en sus aulas. También es importante para avanzar en que los estudiantes adopten enfoques más profundos en contextos de diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu presentación. Ahora vamos a dar inicio a esta segunda etapa de panel, en la cual va a estar moderada por el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, don Andrés Bernasconi, profesor titular de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogado y licenciado en Derecho de la misma casa de estudios. Obtuvo un máster en Políticas Públicas en Harvard University y su doctorado en Sociología de Organizaciones en Boston University. Su área general de investigación es la sociología de la educación superior, y más específicamente el estudio de la universidad como organización, la gestión de las universidades, la regulación de la educación superior y el desarrollo de la profesión académica. Todo ello en perspectiva internacional comparada. Ha sido investigador asociado de la Escuela de Educación de Harvard University, vicerrector académico y vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Andrés Bello, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca, vicedecano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Centro de Estudios de Política y Prácticas de Educación, CPE, y del Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional. Así que, presidente, le damos la palabra para que conduzca el panel. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos los que nos están viendo por la transmisión de YouTube, que son 297 personas. Gracias, Paula y Carlos, y gracias también al Núcleo Milenio de Educación Superior por querer compartir los hallazgos tan interesantes de los trabajos que hacen. Yo creo que todos nos quedamos con gusto a poco y por lo tanto, sin prejuicio de lo que vamos a seguir conversando en el curso de este webinar, los dejo súper invitados a que vayan a la página web del proyecto Núcleo Milenio de Educación Superior, de experiencia de los estudiantes de la educación superior, para informarse de este trabajo y de los muchos otros que se están haciendo allí, que son extremadamente interesantes, críticos diría yo, para orientar el desarrollo de la institución de educación superior en este desafío que tenemos todos en el sistema, que es de entender que la educación superior está para beneficio de los estudiantes en primer lugar. Tengo un montón de preguntas, voy a tratar de organizarlas de manera que converja la presentación de Carlos con la de Paula. Voy a hacerlas todas de una vez, después recogen lo que les parezca para reacciones.
Me parece súper interesante en la presentación de Carlos que la mayoría del estudiantado aparece como promedio, o sea, no inclinado a ninguno de los modos de aprendizaje. Eso me parece que significa una oportunidad. Y también este 17% del estudiantado que exhibe patrones de aprendizaje profundo pero mal organizados. Claramente personas que necesitan apoyo, tienen la vocación de aprender, pero necesitan apoyo para organizar su tiempo. Y ahí creo yo que las instituciones tienen mucho que hacer para que esa vocación de aprendizaje fructifique. Eh, una pregunta es que da la impresión de que algunos de los resultados son contrapuestos en términos de que en la presentación de Carlos veíamos que los estudiantes que vienen de colegio particular, pagado, exhiben un mayor nivel de aprendizaje superficial. En el estudio de Paula, más bien aparece que el colegio de origen privado y el nivel socioeconómico alto se correlaciona con aprendizaje profundo. No sé si eso será porque está capturado la variable socioeconómica de distintas formas en los dos estudios. Sería bueno profundizar en eso. Me parece muy interesante también que los estudiantes de mayor edad en el estudio de Carlos y del nivel o de su sistema técnico profesional exhiban mayor aprendizaje profundo. Yo creo que eso es esperable, dado que son estudiantes adultos, trabajadores que no tienen tiempo que perder. Entonces, optimizan su oportunidad de aprendizaje de una forma que quizá un estudiante de tiempo completo más joven no lo hace. Pero quizá en este último punto, el estudiante más joven de tiempo completo que no trabaja, el típico estudiante, digamos, universitario en las universidades donde van los estudiantes de mayores recursos, ¿será quizás que ellos compensan esa menor dedicación al estudio del currículum a través de actividades extracurriculares o curriculares y una mayor, digamos así, vida universitaria? Que no estaría disponible entonces para los estudiantes adultos que estudian a tiempo parcial y que tienen familia y trabajo. Quizás eso pudiera ser una explicación de ese hallazgo. Muy interesante también me parece a mí que los estudiantes en las disciplinas de ciencia, tecnología y salud exhiban más aprendizaje superficial. Me llama la atención salud, porque uno pensaría que las carreras de salud tienen un aprendizaje más situado y auténtico, en el sentido del trabajo con prácticas y con simuladores, en fin, que uno pensaría que están más bien cercanos a la práctica profesional que en carreras de tecnología o de ciencia que pudieran ser más abstractas y más teóricas y más de transmisión de conocimiento por parte del profesor y pruebas de alternativas. Esa es la imagen que uno tiene como se trabaja en esa área, quizás no, pero surge como una cierta tradición del estilo de enseñanza y de aprendizaje en esos espacios. Me parece muy interesante también lo que creo yo que es como la conclusión mayor del estudio que presentaba Paula, que un buen ambiente de aprendizaje puede significar ganarle al presagio que significa el origen socioeconómico. O dicho de otra forma, los problemas de aprendizaje de los estudiantes no son culpa de los estudiantes, son culpa de los profesores, de nosotros los profesores, que no hacemos bien estas cosas que a veces son tan simples de organizar. Pensaba cuando Paula hablaba del alineamiento constructivo del plan de estudio, dos cosas que se hacen poco, pero creo que son vitales, que es que todos los profesores que estamos enseñando a una misma cohorte coordinemos las evaluaciones para que no sean todas las evaluaciones en el mismo momento. No es tan difícil de hacer y se hace poco. O otra cosa, que es que sepamos qué es lo que están aprendiendo los estudiantes en los cursos paralelos y podamos hacer conexiones. A eso se refiere el alineamiento constructivo, es que el estudiante sienta que no está estudiando asignatura por asignatura como un compartimento estanco, sino que está en un programa y que ese programa está coordinado. ¿Sí? Creo yo que hay pequeñas acciones que no son tan difíciles de coordinar que pudieran tener un enorme impacto. Eso por mi parte, les tiré un montón de cosas, yo lo sé, así que recojan lo que quieran sin obligación. ¿Quieres hablar yo? Okay. Ya, voy a tratar de responder algunas de las preguntas, son varias, a ver si las puedo agrupar.
Efectivamente, yo creo que hay una oportunidad de parte de las instituciones para poder trabajar más con nuestros estudiantes promedio, con aquellos profundos pero mal organizados, pero también con los estudiantes que estaban en el polo más superficial y con baja autorregulación y baja organización. Efectivamente, los estudiantes promedio no han logrado destacar en ninguna de las escalas respecto de de sus pares de de los otros grupos. De hecho, con la Paula, cuando empezamos esto, lo referí un poco a los estudiantes que son ni fu ni fa, digamos, está como ahí en un centro. Entonces, ciertamente ellos podrían recibir un apoyo de los centros de apoyo a la docencia, pero también muy importante, insisto en esto, de los profesores, porque son quienes tienen más tiempo para estar con ellos, para poder incorporar en los cursos, en el currículum, actividades que propendan a desplegar un aprendizaje de tipo como lo más esperado, ¿cierto? Respecto de los profundos, del grupo que es profundo pero que tiene baja organización, yo creo que es un poco lo mismo, ¿cierto? Yo concuerdo mucho con lo que tú decías, Andrés, que son estudiantes que tienen una disposición a aprender, pero que sin embargo su falta o sus pocas herramientas para organizarse, para regular su estudio, los llevan finalmente a que no obtengan los resultados esperados. Este no es solo un fenómeno entre nosotros, se ha visto en estudios en otros lados y es particularmente, como salió en nuestro estudio también, en personas que están más en el área de ciencias sociales y humanidades, donde la gente tiende como a involucrarse mucho, pero tal vez no a responder tanto a los plazos, a las tareas, digamos, que van entregándose en los cursos. De nuevo, yo creo que también el rol de los profesores acá es muy importante en ayudar a esos estudiantes a hacer cosas simples, como tú decías, al principio de los cursos, decirles que hay unos plazos, que hay que organizarse, organizar el tiempo. Nosotros también hemos estado acá, es importante mencionar, hemos estado trabajando, porque muchas veces los profesores no tienen el tiempo o no hay suficientes profesionales de apoyo. Hemos estado trabajando también en un tutor virtual para ayudar a los estudiantes a autorregularse, que es algo que también podría incorporarse, ¿cierto?, como parte de los recursos que se pongan a disposición de los estudiantes para acercarlos más al polo o al grupo, al perfil más deseado. El tema del aprendizaje superficial en áreas más de ciencia, tecnología y salud, esto también es algo que aparece en la literatura, no es algo que nosotros hayamos encontrado completamente nuevo. Las carreras de ciencia, tecnología principalmente, tienden a presentar una docencia más centrada en el profesor, a ser más centrada en el contenido por la naturaleza de la disciplina en muchos casos, y por lo tanto a llevar a los estudiantes a un aprendizaje de tipo más superficial. El tema de salud es algo que ciertamente nosotros deberíamos investigar más en profundidad. Nosotros, por un tema de simpleza, ¿cierto?, y de tener los números necesarios para hacer el trabajo, tratamos de organizar solo dos grandes áreas, pero reconocemos ahí que eventualmente son los estudiantes más del área de ciencia y tecnología los que están arrastrando, digamos, a ese grupo, a ese polo, porque como tú bien dices, en salud sí hay mucho aprendizaje de carácter más experiencial. También el tema, yo concuerdo también con el tema de que estudiantes de más edad de instituciones técnico-profesionales estén en el perfil o aparezcan en el perfil profundo, organizado, porque efectivamente son personas que tienen un costo de oportunidad muy alto, ¿cierto? Y que tienen mucha claridad y mucho foco respecto de lo que esperan de su paso por la educación superior. Eso lo hemos estado nosotros empezando a ver en el estudio de carácter más cualitativo que estamos realizando con estudiantes en un centro de formación técnica, donde efectivamente las personas tienen súper claro por qué quieren estar ahí, qué quieren lograr, y por lo tanto están muy enfocados, organizándose y abordando sus estudios de la manera más, en el perfil más deseable para poder lograr lo que se espera del paso por esa institución. No sé, Paula, tal vez tú querías responder un poco más para no responder todo ello. Quizás pueda elucubrar un poquito sobre esta supuesta divergencia que hay entre el estudio tuyo sobre el que los estudiantes de colegios privados tienden a estar en los grupos de aprendizaje más superficial, mientras que yo encuentro un poquito lo opuesto.
Efectivamente, en el segundo estudio lo que hicimos fue desagregar mucho más la variable de aspectos sociodemográficos. Construimos, por ejemplo, una variable que era el nivel socioeconómico basado en la educación de los padres y el ingreso del hogar. Todo esto es autodeclarado, secretamente puesta en voces. Y claro, quizás eso está desgranando un poco este efecto del colegio, que quizás no es tanto el colegio, es más nivel socioeconómico, quizás es algo, una mezcla entre los dos. Esa como más hilado fino no está en el primer estudio de los perfiles. Y quizás también resaltar un poco lo que decía Andrés sobre la importancia de los profesores y del diseño de los programas y de cómo se estructuran las clases y cómo el alineamiento constructivo. Nosotros en el segundo estudio lo que quisimos hacer, primero nos llamaba la atención un poco que en los estudios sobre enfoques de aprendizaje se diera poca... no apareciera en el fondo esta discusión del nivel socioeconómico de los estudiantes, que era algo que aparece mucho cuando uno va más a la práctica en la educación superior, que me aparece este discurso del déficit, que no, son los estudiantes los que les cuesta aprender, no somos nosotros profesores. Entonces la idea de este estudio era justamente eso, como decir, ya tenemos los datos, vamos a contrastar estas dos perspectivas y tener herramientas y evidencia más empírica en el fondo para decir, no, efectivamente, en el fondo lo que sale es que efectivamente es el contexto de aprendizaje lo que más influye en cómo los estudiantes enfocan su aprendizaje. Entonces, esto releva mucho el rol de las instituciones de educación superior, de los profesores, pero también de las unidades de apoyo, de docencia, de apoyo a los estudiantes, y todo lo que se puede hacer en el fondo para enfrentar la educación en contextos diversos. Me acordé a propósito de lo que decía Carlos, muchas gracias por las reacciones de los estudiantes que están en Ciencias Sociales y Humanidades, que es aprendizaje profundo pero desordenado. De este hallazgo clásico de Bourdieu en el libro Los Herederos, que también estudia la educación superior de Francia, encuentra que el estudiante diletante, que se demora un montón y que se da un montón de vueltas y se cambia de carrera muchas veces, eran estudiantes de clase alta que estaban en Humanidades y Letras. Claro. Así que hay 60 años de tradición de ese perfil. Y es impresionante además cómo se expresan las disciplinas. Y también las disciplinas, el efecto de las disciplinas en la organización de la educación superior ha sido muy estudiado a la perspectiva de los profesores. Correcto. Pero ustedes están viendo toda una línea de trabajo que relaciona las disciplinas con las culturas de aprendizaje de los estudiantes. Me parece fascinante. Sí. Mauricia, usted. Queremos agradecer la participación en el chat, ha sido bastante nutritivo, bastante participativo también, y tenemos más de 10 preguntas. Sin embargo, vamos a seleccionar algunas para que podamos resolverlo en el tiempo que tenemos estipulado. La primera pregunta es de Juan Aspe. ¿Cómo se relacionan estos constructos, los tipos de aprendizaje, con el otro constructo que está bastante de moda, el compromiso estudiantil, o student engagement? Y luego vamos a nombrar y a decir la pregunta de Sandra Catalán, que también está muy interesante porque se relaciona con género. De acuerdo con los resultados, el aprendizaje profundo, autorregulado y organizado se da en estudiantes mujeres de IP y CFT. ¿Qué análisis se podría realizar respecto a este resultado? Puesto que se esperaría, aquí hay un supuesto de Sandra, que los estudiantes universitarios presentaran este perfil. Partamos por esa. Respecto al tema de compromiso y aprendizaje, yo creo que es importante mencionar que se trata de dos tradiciones que apuntan más o menos a elementos similares, ¿cierto? Pero que efectivamente tienen su diferencia, digamos. O sea, la tradición de compromiso estudiantil ha estado muy presente a través del National Survey of Student Engagement, es lo que hace la encuesta ENSE. En Chile tiene mucho que ver con las
acciones, la conducta que los estudiantes tienen respecto al aprendizaje en términos de cuánto tiempo usan para hacer una actividad u otra, etcétera. Y esta otra perspectiva tiene que ver, ¿cierto?, más con cómo los estudiantes se involucran cognitivamente con el conocimiento, cómo se organizan, etcétera. Pero es básicamente, ¿cierto?, tienden a mirar cómo los estudiantes están abordando su aprendizaje en educación superior. Como te decía, son tradiciones teóricas y que tienen instrumentos distintos, ¿cierto? Y en Chile, a su vez, esto se ha manifestado en que tenemos dos encuestas, básicamente, que una es la ENSE y otra es VOCE, que es la que trabajamos nosotros. Sí, respecto a la segunda pregunta, quizás primero enfatizar que no es que solo las mujeres en CFTIP esté presente este enfoque más profundo y organizado, sino que este grupo tiene una mayor probabilidad de estar en este grupo que en los otros. Pero también tenemos una diversidad de estudiantes en este grupo profundo que también está presente en universidades, pero quizás en el mismo nivel que están de representación que en la muestra. Y lo segundo es que lo que encontramos consistentemente en el estudio de Carlos y el mío, que quizás no está en la presentación, es que la edad tiene una relación positiva con el aprendizaje profundo. Y como los estudiantes de CFT e IP tienden a ser de mayor edad, en el fondo que este grupo de estudiantes de CFT e IP estén más relacionados con el profundo tiene que ver con que son mayores. Y también las mujeres que tienden a estar en este grupo, eso se ha encontrado consistentemente en la literatura internacional, de que las mujeres tienden a ser más organizadas, tienden a tener una mayor probabilidad de adoptar este enfoque profundo, y también mujeres de más edad también tienden a ser más enfocadas en el fondo, dado que su costo de oportunidad es muy alto en el fondo. Entonces, si ellas están estudiando en estos contextos de CFT, IP, tienden a tomárselo muy en serio en el fondo. Y lo que fue Paula, creo yo que además las estadísticas nacionales de CIES muestran que las mujeres terminan antes los estudios, tienen menor sobreduración, si no recuerdo mal, y además creo que además tienen mejores notas que los hombres, en general, todo ese tema. Bueno, vamos a ir por las últimas dos. También temas que se repiten en las diferentes actividades, y en esta tiene bastante relación con el aprendizaje de los estudiantes, respecto de si han explorado cómo el uso de la inteligencia artificial o ChatGPT influye en el aprendizaje de los estudiantes. Es una pregunta de Sandra Cruz Fuentes. Y por otro lado, un tema relevante también respecto de, en el marco de la regionalidad. Alexis Soto, en cuanto a si existen datos que den cuenta de diferencias entre estudiantes de zonas metropolitanas y estudiantes de regiones diferentes a esta. Respecto del tema de inteligencia artificial y aprendizaje, en esta encuesta en particular no lo incluimos, pero VOCES es una encuesta que va variando, digamos, incorporando temáticas que se hacen relevantes para el sistema. Entonces, en VOCES 2024 sí tenemos una batería de preguntas respecto a inteligencia artificial que obviamente queremos usar para establecer asociaciones con los constructos que hemos trabajado acá, en estas presentaciones. Eso respecto a la encuesta. Y también mencionar que esto no está directamente relacionado con la encuesta, pero sí con otro de los trabajos que hacemos en el núcleo, que nosotros sí hemos experimentado, como mencioné brevemente antes, con un tutor virtual basado en inteligencia artificial que se llama Simba, para promover la autorregulación de los estudiantes. Lo hemos estado trabajando de manera experimental en grupos pequeños, digamos, en cursos específicos,
donde básicamente lo que hacemos es que el tutor tiene dos grandes vertientes, por decirlo de alguna manera. Una es donde los estudiantes pueden interactuar con el tutor para precisamente autorregularse, o sea, preguntarle cómo me organizo en la semana, tengo 3 bloques esta semana y tengo que leer un texto, cómo lo hago, me tengo que organizar en grupo, qué pasos tengo que seguir para poder hacer mi trabajo en grupo, etc. Y por otro lado, interacción como un tutor socrático que conversa contigo respecto de los textos que tú tienes que leer semana a semana para poder ir involucrándose más profundamente en el sentido de aprendizaje profundo con los textos. Eso, digamos, lo hemos trabajado de una manera muy pequeña, haciendo focus group al final de los cursos, y ha tenido obviamente una buena recepción por parte de los estudiantes, pero es un trabajo que está en eso, digamos. Entonces, eso es lo que puedo responder respecto a la pregunta. Sobre la segunda pregunta, efectivamente la encuesta VOCE 2021 incluye universidades regionales y centros de formación técnica, IP también regionales. Están incluidos dentro de la muestra en el fondo de los estudios que presentamos. En el estudio que yo presenté se incluye como un control, en el fondo no es el foco del estudio, pero está incluido como el control pertenecer a una universidad regional, creo que es Florida. Sí. Y en el estudio que Carlos presenta está incluido, pero no surge como una variable relevante en el fondo en explicar esto, no se asocia a estos perfiles. ¿No más preguntas? No hay más preguntas. Bien. Quizás yo una última cosa que me quedó pendiente, porque en los estilos de aprendizaje el profundo y el superficial son por lo opuesto, y después está el organizado, es como raro, porque no es ni profundo ni organizado. ¿Este es el mismo que se le llamaba estratégico? Sí. Antes, que a mí estratégico me hacía más sentido, que yo entendía el aprendizaje estratégico como una persona que es, puede ponerlo así, quizás no es como está dicho por los autores, pero es profundo o superficial dependiendo de qué ramo le interesa más, qué ramo es más importante, y va como dosificando sus recursos. Así es. Y entonces, ¿cómo pasó de ser, a mí me suena mejor, más explicativo, estratégico que organizado, cómo pasó el cambio del concepto de uno a otro? Lo que pasa es que nosotros le pusimos estratégico básicamente acá, porque hacía más sentido para nosotros, pero en la literatura internacional aparece como organizado. Entonces como que quisimos ser un poco más alineados, digamos, con esa literatura. Ahora, lo importante que puedo decir ahí es que por eso el tema de los perfiles, o sea, más que trabajar, ¿cierto?, con las escalas como a nivel individual, es bueno ver como los perfiles de estudiantes, porque las combinaciones, ¿cierto?, de estos perfiles son las que finalmente explican cómo les va a los estudiantes, qué resultados tienen, etc. O sea, un estudiante que es profundo, pero que no se organiza como lo vimos, tiende a tener peores resultados. Mientras que lo que nosotros vemos acá y lo que la literatura muestra también, ¿cierto?, es que el polo organizado estratégico es como el más deseable. Entonces, creemos que eso da una mejor orientación respecto de qué es lo que uno debería promover en sus estudiantes. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Carlos. Súper interesante. Y vamos a seguir conversando con los colegas del Núcleo Milenio en otros eventos, en otros webinars a lo largo del año. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de nuestra primera sesión del ciclo de webinars. Espero que este tema sirva para poder instaurar y ir perfeccionando todas nuestras dinámicas y mejorar la cultura en cada una de las instituciones. Agradecemos sinceramente a nuestros panelistas que nos acompañaron hoy, a Carlos González, a Paula Classing y al presidente de CNA, don Andrés Bernasconi, por esta moderación e interesante cómo abarcaron cada una de las preguntas. También queremos agradecer a los más de 300 personas que nos acompañaron desde YouTube y interactuaron también en el foro con sus preguntas. Adicionalmente, a todas las personas que se inscribieron para poder asistir a este webinar, les va a llegar una encuesta de satisfacción
en los próximos días, que sus respuestas nos ayudan a mejorar y a perfeccionar este tipo de actividades. Así que en nombre de CNA les deseamos un excelente día, una excelente tarde y muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.